¿Cuándo empezó la modernidad? Fue Adolfo Hitler, la mente siniestra del nacionalsocialismo alemán, quien creó los campos de concentración. ¿Y la Organización de las Naciones Unidas alguna vez ha servido para mantener la paz? Estas preguntas las analiza Paul Johnson en su obra Tiempos Modernos. Yo soy Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. Tiempos Modernos es una obra de divulgación, pero no por ello es menos rigurosa. De hecho, la relación de los acontecimientos está perfectamente documentada y me parece que es un trabajo indispensable para comprender el mundo de hoy, con esas agendas vinculadas a lo que nosotros podemos llamar la ideología de la corrección política y con un destino global que parece encaminarse hacia la absoluta relativización de la identidad humana. Nada de lo que estamos experimentando hoy en día sería posible sin el ambiente científico, cultural, académico e intelectual que se gestó en el siglo XX y que Paul Johnson describe magistralmente en este trabajo. En esta obra, Paul Johnson relata la historia del siglo XX de una forma absolutamente exhaustiva. Abarca los 5 continentes y los hechos políticos determinantes que configuraron el mundo tal como lo vivimos hoy en día en el primer cuarto del siglo XXI. De Paul Johnson debemos decir que ha sido catalogado como un historiador conservador, es decir, se opone a las visiones críticas o marxistas en el abordaje de la historia. Sin embargo, a pesar de esa etiqueta de conservador, Paul Johnson no tiene una postura que podríamos entender como pacata o mojigata o recatada, sino más bien todo lo contrario. Él tiene un planteamiento desafiante, irreverente y que demuele despiadadamente, eso sí, con los argumentos por delante, a íconos sagrados del siglo XX como Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, Fidel Castro e inclusive el menos conocido por estos lados del mundo, Julius Nyerere, que en la actualidad está en proceso de canonización. Increíblemente es considerado siervo de Dios. Tiempos Modernos cubre hasta mediados de los años 80, un poco antes de la caída de la Unión Soviética y del final formal de la Guerra Fría. La idea central que guía el relato de la obra es que la cristalización de los sistemas colectivistas que surgieron en el siglo XX fue lo que provocó que este siglo haya sido uno de los más sangrientos, si no el más sangriento, en toda la historia de la humanidad. Y las razones de esta tragedia, porque para Paul Johnson el siglo XX es fundamentalmente una tragedia, son de orden político, científico, económico, pero eminentemente son razones culturales. Muy resumidamente, las razones de orden político-institucional tienen que ver, particularmente después del fin de la Primera Guerra Mundial, con la consolidación de los estados nacionales como aparato burocrático de administración del poder y de ejercicio de la soberanía sobre los seres humanos y sobre los pueblos en general. Aparte de las razones políticas como el establecimiento de los estados nacionales, también hubo razones de orden cultural que tienen que ver con la profunda entronización del relativismo en todos los órdenes de la existencia humana. Por ejemplo, la relativización de la moral y en lo material, la relativización absoluta de lo que se consideraba como verdadero o falso y como vemos ya entrado el siglo XXI, la relativización de los aspectos más fundamentales de la identidad humana. Y justamente con este tema es que comienza Paul Johnson su obra. Para él, la modernidad está indisolublemente ligada al fenómeno de la relativización de la existencia. Y es tan así que él le pone fecha exacta al inicio de la modernidad. Para Paul Johnson, la modernidad comenzó el 29 de mayo de 1919, porque ese día ocurrió un eclipse solar que fue fotografiado y estas fotografías le permitieron al equipo que liderizaba Albert Einstein demostrar su teoría de la relatividad. Este evento científico ha tenido un impacto en la cultura popular como no lo ha tenido ninguno otro en la historia de la humanidad.
Y el problema fue que el término relatividad pasó del ámbito científico al ámbito cultural. Porque para Paul Johnson es lamentable que la idea de relatividad haya traspasado las fronteras del mundo científico y haya entrado en el mundo de la cultura de masas. Porque al transformarse de relatividad en relativismo en este mundo, se sembró una idea perversa que no estaba fundamentada en el mundo de la ciencia. Y es la creencia de que no hay pautas absolutas para evaluar el sentido del bien y del mal, ni el sentido de la realidad, ni de lo correcto, ni lo incorrecto, y ni siquiera hay pautas absolutas para defender la dignidad intrínseca del ser humano. Uno de los mayores impulsores de esta idea de relativismo fue Sigmund Freud, el ícono sagrado de la psicología del siglo XX y padre del psicoanálisis. Para Paul Johnson, Sigmund Freud lo que tenía era un gran olfato para el sensacionalismo, para entender lo erótico que atraía a las masas, y además tenía una gran facilidad para acuñar neologismos, como por ejemplo complejo de Edipo, complejo de Electra, el subconsciente, etcétera, que eran capaces de atraer, que se hacían interesantes para el público en general y además daban una visión de seriedad o de rigurosidad a lo que para Paul Johnson eran especulaciones que no estaban adecuadamente demostradas. Obviamente lo que sucede es que me están cambiando por una versión audaz y descarada de mí. Papá, esto es una clásica ansiedad edípica. ¿Recuerdas la historia de Edipo, verdad? Tal vez $5 refrescarían mi memoria. Lo cierto fue que bajo este ambiente artístico, político, cultural, relativizado o de relativismo, se firmó la paz después de la Primera Guerra Mundial, en el famoso Acuerdo de Versalles, pero en unos términos tan ominosos, tan negativos, que sembraron prácticamente las bases para la Segunda Guerra Mundial, que estalló 2 décadas después. Asimismo, en el periodo entre guerras, el mundo presenció el surgimiento de los primeros sistemas totalitarios y de carácter colectivista, que, apoyados en una cultura de relativismo, se plantearon utopías que ofrecían cambiar las sociedades y, más aún, cambiar la naturaleza humana. La primera experiencia totalitaria fue la Revolución Rusa, liderizada inicialmente por Lenin y posteriormente por Stalin, y que marcó las pautas para las sucesivas experiencias totalitarias, de las cuales las paradigmáticas, pero no las únicas, serían el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano de Benito Mussolini. Como les dije al principio, Paul Johnson en esta obra abunda en las explicaciones que permiten comprender globalmente el éxito y la expansión de los sistemas totalitarios, como por ejemplo los acuerdos entre los sistemas totalitarios y las naciones del llamado mundo libre, que les permitieron llevar a cabo intercambios comerciales, financieros, industriales, donde ganaban las élites de ambos mundos y que se llevaban a cabo al margen de las posiciones políticas formales hechas públicas por los gobernantes del mundo libre. Paul Johnson también desarrolla algo que para mí es particularmente irónico, y es la inmensa simpatía y popularidad que disfrutaron, pero desde el día 1, estos sistemas entre el mundo intelectual, el mundo artístico y las élites en general de Occidente. Pionero en este sentido fue el llamado grupo de Bloomsbury en la Universidad de Cambridge, de donde salieron no pocos espías prosoviéticos en su momento, quienes estaban a las órdenes de un tirano genocida como Joseph Stalin. De hecho, fue la Revolución Rusa la creadora de los campos de concentración en el año 1919, que Adolfo Hitler tomó como modelo y puso en práctica 2 décadas después. Avanzando en la obra, Paul Johnson también explica que Japón también estaba bajo la tiranía de un sistema totalitario, donde el estamento castrense gobernaba y el emperador Hirohito estaba prácticamente bajo una situación de secuestro. Hablando de Asia, también abunda sobre la evolución de China, hasta la toma del poder por parte de Mao y el horror de lo que fue la revolución cultural, hasta la muerte de Mao
y la reconducción de los objetivos de la nación bajo Deng Xiaoping, que acuñó la famosa frase: no importa qué color sea el gato con tal que case ratones. Otro fenómeno de fundamental importancia para Paul Johnson en el siglo XX es el llamado proceso de descolonización tanto en África como en Asia. Y toma como ejemplo paradigmático lo que fue el proceso de descolonización de la India y a Mahatma Gandhi como la personificación de algo que él considera nefasto, y es el político profesional. ¿Por qué? Gandhi era abogado de profesión, nunca había desempeñado ningún trabajo productivo y cuyo éxito se debió más que a la efectividad o a la eficiencia del principio de resistencia pasiva, al derrumbe de la voluntad de poder por parte de Gran Bretaña. Gandhi impulsó la independencia de la India, pero sin tomar en cuenta o sin planificar cómo iba a ser para que no se derrumbara la estructura de poder que mantenía la paz. Se calcula que en los días posteriores a la salida del Imperio Británico fueran asesinadas unas 2 millones de personas de todas las etnias posibles. Y por supuesto, una vez que las violencias y las masacres estaban extendidas a lo largo y ancho de todo el territorio, ni él ni Nehru, que era su aliado, y su delfín tomaron responsabilidad por lo sucedido y prefirieron culpar por salvaje y por brutal al pueblo indio que ellos decían representar. Johnson también desarrolla aquí en esta obra lo que fue la avanzada propagandística y geopolítica de la extinta Unión Soviética a partir de los años 60, ocupando los espacios desocupados por las antiguas potencias imperiales, encubriendo su imperialismo a través de supuestas luchas de liberación nacional. Y también con estas banderas de las luchas de liberación nacional o las luchas por los pueblos de color, articuló todo lo que fue una internacional del terror, uniendo fuerzas como el castrismo cubano, Gaddafi en Libia, Idi Amin en Uganda, la Organización de Liberación de Palestina, el ETA en España, el IRA en Irlanda y en Gran Bretaña, y la guerrilla colombiana en Hispanoamérica. De esta forma logró articular un tinglado de terror y de tráfico internacional de armas y de droga que se siente inclusive hasta el día de hoy. Paralelamente, mientras constituía esta especie de internacional del terror, logró apuntalar una narrativa antiestadounidense, según la cual Estados Unidos tenía la culpa de todos los males que ocurrían en todo el planeta, mientras los llamados pueblos de color y sus gobernantes no eran sino víctimas pasivas de la maldad del estadounidense o la maldad del hombre blanco capitalista. Paradójicamente, esta narrativa logró imponerla gracias a iniciativas desde el mundo libre, como por ejemplo la Conferencia de Helsinki. Así, mientras dentro de la Unión Soviética se utilizaba el Acuerdo de Helsinki para identificar, eliminar, reprimir o perseguir a los opositores, esta misma nación se ocupaba de resaltar la situación de los católicos en Irlanda del Norte o de los negros en Estados Unidos, pero vetaba la investigación de sus abusos y atropellos dentro de la Unión Soviética. Por supuesto, el expansionismo soviético no solamente se quedó en Asia y en África. América también fue parte de sus objetivos expansionistas, y Paul Johnson nos narra en forma dramática cómo la Unión Soviética logró establecer una cabeza de playa en Cuba, en el Caribe americano, gracias a la revolución impulsada por Fidel Castro. Por cierto, el tópico de la Revolución cubana sirve para ilustrar muy bien las contradicciones institucionales dentro del gobierno de Estados Unidos. Porque mientras el embajador en La Habana, R. Smith, trataba de lograr una salida pacífica del dictador Batista y la realización de elecciones presidenciales con candidatos de partidos democráticos, el Departamento de Estado ayudó a Fidel Castro a llegar al poder, proporcionándole armas y dinero con los cuales pudo finalmente derrocar a Batista. Y en un plano más amplio, el gobierno estadounidense se esforzó por contener el avance de la Unión Soviética en Asia, sacrificando inútilmente vidas y dinero en la guerra de Vietnam,
pero irónicamente permitió que los soviéticos adelantaran posiciones en América a través de la Revolución Cubana sin movilizar un solo soldado. Con este ejemplo, Paul Johnson nos revela que el mito del poderío norteamericano en realidad está sobrevalorado y que esta potencia sufre las mismas debilidades y fallas de cualquier otra, razón por la cual no debe darse por sentada la libertad ni la democracia en Occidente. El hecho es que Batista debió salir huyendo, Castro se montó en el poder y bueno, 60 años después ya todos sabemos lo que ocurrió y la influencia que tiene este evento en la historia no solamente del hemisferio, sino yo diría que tiene consecuencias a nivel mundial. Finalmente, Paul Johnson no considera que las décadas subsiguientes a los años 80 fueran a ser particularmente pacíficas, sino todo lo contrario. Él preveía un resurgimiento de una violencia ante las cuales organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas iban a ser incapaces de hacer algo. Hay un tuit maravilloso que dice, si la ONU hubiese existido en el momento de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se hubiera agarrado el mundo entero. No sirve esa verga, no sirve. Finalmente, y para terminar, Paul Johnson se hace una pregunta esencial. ¿Por qué el siglo XX fue tan violento? ¿Por qué el siglo XX es el siglo de las masacres? Por supuesto que la explicación es muy compleja y multifactorial, pero comienza por lo político y tiene que ver con el establecimiento de los estados nacionales. ¿Por qué? Porque su estructura burocrática permitió posteriormente la conformación de sistemas políticos de carácter colectivista. Y estos sistemas colectivistas se caracterizaban por desechar la idea del valor intrínseco del individuo a favor del valor del colectivo o de la colectividad. Y además, en un ambiente donde la concepción de lo bueno o de lo malo, o la concepción de lo correcto o de lo incorrecto también estaba relativizada, fue posible intelectualizar la idea de la necesidad moral de la violencia. Es decir, la idea de que la violencia no tenía por qué descartarse como un mecanismo para alcanzar una meta superior de la humanidad. Toda esta situación desembocó en la legitimidad de poner en práctica proyectos utópicos que de la mano de la ingeniería social pretendían forjar o transformar la naturaleza humana para crear un supuesto hombre nuevo, al margen de cualquier costo social que esto pudiera acarrear. Y esa es la razón por la cual el siglo XX ha sido uno de los más violentos en la historia de la humanidad, sino el que más. Espero que esta explicación les haya sido útil y que los motive a leer a este fabuloso autor. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Muchas gracias y hasta luego.